Les damos la muy cordial bienvenida a todos. Vamos a comenzar entonces con esta presentación. El tema que nos atañe y que nos convoca en este momento es el tema de la reforma de estatutos. Este es el índice de lo que vamos a conversar. Es bastante resumido, es una presentación relativamente corta. ¿Para qué nos sirven los estatutos? Eh, Vamos a hablar un poco del trabajo de redacción que llevamos haciendo desde el año 2022 y 2023 en el Consejo Nacional y también en la Convención Nacional. Vamos a ver el calendario que tenemos de la reforma y Roberto nos va a presentar después las normas estatutarias que se deben respetar para realizar una reforma, el resumen ejecutivo de la propuesta, de los temas que son un poco más destacados que hay que evaluar, eh, cuáles van a ser las formas de acceder y participar en la propuesta de borrador y espacio al final para las consultas que ustedes puedan tener. Dame la siguiente, Roberto. ¿Para qué sirven los estatutos? La existencia de los estatutos proporcionan un marco normativo legal sólido que regula las actividades y funciones del colegio. Esto asegura el cumplimiento de las leyes chilenas aplicables y proporciona una base legal para la toma de decisiones y acciones al interior del colegio. Permiten establecer de manera clara y precisa los objetivos y fines del colegio. Esto proporciona dirección y propósito a la organización, asegurando que sus actividades estén alineadas con los intereses de sus miembros y con las necesidades de la sociedad. Los estatutos sirven para definir la estructura organizativa y funcional del colegio, especificando roles, responsabilidades y procesos internos. Esto facilita la gestión eficiente de la entidad, garantizando una administración ordenada y transparente. Un estatuto bien elaborado incluye disposiciones que protegen los derechos e intereses de los miembros del colegio. Esto puede abordar aspectos como la ética profesional, los deberes y derechos de los colegiados y mecanismos para resolver disputas internas de manera justa y equitativa. También pueden contener disposiciones que permitan su adaptabilidad a los cambios en las necesidades del gremio. Facilitan la actualización y modificación de las normas internas, asegurando que el colegio se mantenga relevante y en cumplimiento con los estándares vigentes. Dame la siguiente, por favor. Eh, Durante los años anteriores, de acuerdo a los acuerdos de las convenciones nacionales de los años 2021-2023, durante los años 2022 y 2023, el Consejo Nacional estuvimos trabajando durante casi todos los consejos nacionales del año, evaluando todos los artículos y proponiendo algunas modificaciones de estos para esta reforma. Hubo una comisión de trabajo que se indicó para trabajar en esto. Hubo cosas que resultaron, otras que no. La participación en general de los odontólogos no fue muy positiva en cuanto a cantidad de solicitudes o de opiniones sobre esto, pero el Consejo Nacional asumió la tarea como corresponde y estuvo al mando, digamos, de ir evaluando artículo por artículo cuáles iban a ser los que se querían reformar. Los ejes clave de la reforma son los siguientes: delimitación clara de funciones de organismos del colegio y modernización de la institución, creación del Consejo Regional Metropolitano, nueva conformación del Consejo Nacional y eventualmente de consejos regionales, nueva conformación de los tribunales de ética, creación de los capítulos nacionales y corrección de situaciones no previstas de los actuales estatutos de índole funcional. La Convención Nacional Ordinaria del 2023 acordó sobre el borrador de propuesta de los nuevos estatutos del colegio. Se acuerda que los consejos regionales y capítulos metropolitanos tendrán plazo según calendario acortado para efectos de difundir el documento entre sus bases y levantar comentarios e indicaciones de acuerdo al formato que se les entregó. Pasemos a la siguiente para ver el calendario. Este es el calendario de la reforma de estatuto. Eh, Tenemos como fechas importantes el próximo lunes, que es el plazo que tienen las directivas regionales y capitulares para presentar alguna indicación con respecto al borrador.
Tenemos el trabajo que va a realizar el área legal entre el 16 de enero al 29 de febrero. Posteriormente, este nuevo borrador, con las indicaciones que algunos quieran eh, instaurar o poner, va a ser derivado al HCN, va a ser revisado por el HCN el 4 de marzo y posteriormente a eso se va a enviar a los regionales y a los capítulos. Tenemos una convención extraordinaria el viernes 15 y sábado 16 de marzo, en el cual vamos ya a trabajar en forma profunda sobre la aprobación de todos los capítulos y de todos los artículos de esta reforma de estatuto. Y posteriormente, si esto se aprueba, la campaña de difusión para posteriormente tener el referéndum en sí, que serían los días 29, 30 y 31 de mayo. La verdad que es un trabajo bastante arduo donde llevamos ya dos consejos nacionales trabajando sobre este tema y hay muchos de los temas de la reforma que son temas administrativos que no debieran haber mayores complicaciones en su aprobación porque se requieren para modernizar el trabajo interno del colegio, pero hay algunas otras cosas que son un poco más eh, difíciles de definir porque hay opiniones diversas, no todos están de acuerdo con algunas de estas cosas, por lo tanto va a ser importante, sobre todo en la convención extraordinaria, la discusión que se pueda producir con respecto a esto para tomar una decisión y elegir en estos temas que son un poco más complejos, tener una postura, porque recordemos que para la reforma nosotros vamos a presentar una reforma completa donde se va a aprobar o rechazar completa la reforma. Los voy a dejar con Roberto ahora para que siga con lo que viene en la parte más específica de. Muchas gracias, primer vicepresidente nacional. Quisiera saludar a todos los asistentes a esta reunión. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Roberto Lagos Echeverría, soy asesor jurídico del Colegio Cirujano Dentista y se me ha encomendado la tarea de prestar asesoría técnica en razón de este necesario proceso en pos de la modernización de nuestra institución. Lo primero que tenemos que entender es que la reforma de por sí tiene un proceso y este proceso está supervigilado por el Ministerio de Economía, que es el órgano fiscalizador de las asociaciones gremiales. No tenemos que olvidar que si bien nuestro colegio se llama colegio, su naturaleza jurídica es el de una asociación gremial en razón del decreto ley 3631, si mal no recuerdo. Lo importante que tenemos que entender, y es como un asunto al cual le damos suma relevancia, es que nuestro actual estatuto establece que para que un referéndum de carácter nacional, vale decir, lo podemos homologar a un plebiscito, tiene que participar el 20% de los colegiados con sus colegiaturas al día. Nosotros trabajamos con el doctor Rifo y hicimos un cálculo aproximado de que si entendemos de que hay hoy día 7.000 colegiados pertenecientes a la institución, el 20% serían 1.400 colegiados. Lo cual, de acuerdo a nuestra realidad histórica, es una vara alta. No hay que olvidar que en las diversas elecciones nacionales que hemos tenido, nunca hemos superado el número de 1.400 participantes, ¿ya? Entonces, en un gremio que día a día crece, porque todos los consejos nacionales tenemos más ingresos que personas que se salen, ese quórum empieza a subir. Por ende, la participación por parte de las distintas dirigencias, tanto capitulares como regionales, es fundamental para el éxito de este desafío institucional, que es uno de los principales desafíos del año 2024. No hay que olvidar que el año 2019 se intentaron reformar los estatutos y no se logró el quórum necesario para que el referéndum tuviera validez. Entonces, hoy día, independiente de si se aprueba o no, para que esto sea válido, tiene que participar el 20% de nuestro padrón. En ese aspecto, es importante señalar de que estamos en contacto, obviamente, con la gerencia del colegio y la tesorería para ir depurando nuestro padrón. ¿Por qué? Porque de acuerdo al reglamento de afiliación y cuotas sociales,
los colegiados que tengan una morosidad superior a 3 meses pierden sus derechos como colegiado, vale decir, pierden el derecho a votar. Entonces, cuando estemos a 3 meses de la votación, nosotros junto con gerencia y tesorería vamos a poder depurar el padrón y vamos a cerrar un padrón definitivo para efectos de lograr tener el número exacto de participación que necesitamos. Otra de las políticas que se va a intentar para tener mayor participación dice razón con que la votación va a ser electrónica. Vale decir, en los últimos procesos de votación hemos tenido muy buenos resultados con la votación electrónica. Inclusive esta votación ha sido revisada por tribunales de justicia sin encontrarse ningún tipo de falencia con objetivo de la transparencia o el secreto del voto. Por ende, vamos a aplicar igual esa fórmula y más aún, vamos a hacer la elección durante 3 días, ¿ya? Eso también a nosotros desde el Nacional nos va a dar la posibilidad de chequear cuánta gente está participando en razón de lograr el quórum para, independiente del resultado, se apruebe o se rechace, tengamos el nivel mínimo de participación para que esto sea válido. Finalmente, indicar de que una vez que en el entendido que se llegase a aprobar el estatuto, tenemos que presentarlo al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía eventualmente puede realizar ciertas observaciones de forma y de fondo para efectos de que nosotros hagamos ciertas correcciones, pero se me darían facultades suficientes para poder enmendar esas correcciones en razón de no tener que llamar a un nuevo referéndum, entendiendo los costos y el tema del 20% para efectos de poder inscribir y tener totalmente legal nuestra reforma. Ahí quizá alguien me quiera preguntar desde cuándo sería válida la reforma. La reforma solo sí será válida desde el momento que el Ministerio de Economía emita el decreto que diga que se entienden por reformados los estatutos de ahora el Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile. Dicho esto, voy a pasar a hacer un resumen ejecutivo del borrador de propuesta de nuevo estatuto, en el cual solamente voy a abordar generalidades para así dar más espacio al debate. Me voy a adelantar un poco la presentación de que tanto el borrador como todas las presentaciones y un resumen de las reformas, de lo que se moderniza, están disponibles en la página web. De ahí va, en esta presentación va a quedar el link para que ustedes también los puedan compartir con todas sus bases o las personas que representen. Bueno, lo más importante en el título primero, se ha decidido cambiar el nombre del colegio, pasando a llamarse ahora Colegio de Cirujanos, perdón, y Cirujanos Dentistas de Chile. También dentro de los objetivos se aprobó por el Consejo ampliar y modernizar los objetivos institucionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los actuales estatutos está como un objetivo institucional tener un registro de todos los dentistas de Chile, lo cual resulta sumamente inoficioso en el entendido de que hoy día existe el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud a cargo de la Superintendencia. Otro problema que hemos detectado también es que el colegio hoy día no tiene las atribuciones para, por ejemplo, crear una fundación o una corporación en la que igual tenga participación. Entonces, cuando algunos colegas o las bases nos señalan de que por qué el colegio no tiene un FALMET, es porque hoy día los estatutos tampoco lo permiten. Entonces, todas esas cosas se integran en los objetivos, los nuevos objetivos institucionales para poder modernizar las acciones que el colegio va a realizar en razón de sus objetivos institucionales. Por ende, es importante revisar esos objetivos y también hacer los comentarios y indicaciones para quizás puede ser que se nos haya pasado algo y ustedes quieran desde las bases o las entidades que representan incorporar nuevos objetivos institucionales en el entendido que los objetivos institucionales son la hoja de ruta y son lo que el colegio estatutariamente está llamado a hacer. Por ende, es el corazón de un colegio, son sus objetivos. Y estos objetivos, en razón de que nuestra sociedad ha ido evolucionando, van cambiando. Por ejemplo, antes se hablaba de proteger la situación económica de los colegiados. Ahora entendemos que no se trata de la situación económica, sino de la situación laboral de los colegiados. Por ejemplo, en el caso de nuestros colegas que trabajan en megaprestadores y se han visto sumamente vulnerados en sus garantías laborales en razón de la obligación de celebrar, constituir sociedades para celebrar contratos simulados con las entidades empleadoras. Dicho esto, vamos a hablar sobre los miembros del colegio. A este respecto, modernizamos algunas cosas para hacer este trámite más eficiente. Por ejemplo, ya no se van a solicitar las cartas de recomendación en el caso de colegas
sean nacionales o extranjeros que hayan obtenido su título en el extranjero, y se simplifica la entrega de antecedentes radicándolo únicamente a la presentación del certificado en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, en el entendido de que cualquier profesional que esté en ese registro ya entregó toda la información para entender de que se encuentra legalmente habilitado en Chile para ejercer la odontología, ¿ya? Por ende, hemos también acelerado ese proceso. Hoy día actualmente se pide la copia del carnet, la copia del título, la copia, se solicitan diversos antecedentes y creemos que esto hay que acelerarlo para también no entorpecer burocráticamente la incorporación a nuestro colegio. Lo que sí se mantiene es que todavía el Consejo va a tener la facultad de poder negar el ingreso a alguna postulante a ser colegiado en razón de que hayan causas éticas o problemáticas que impidan que esa persona pueda entrar. Ha ocurrido en los 9 años que llevo asesorando esta institución que solamente 2 veces se ha prohibido el ingreso a cirujanos dentistas por procesos judiciales condenatorios en razón de temas de estafa y temas de acoso sexual. Entonces también el colegio cuida quiénes son las personas que ingresan y ahí queda dentro de la prerrogativa histórica que ha tenido el Consejo Nacional de poder realizar esta función. Dicho esto, bueno, sobre los organismos del colegio, acá también hay una serie de innovaciones en razón de que hoy día va a haber un listado estatutario de cuáles son los órganos que actualmente componen el colegio y se crean nuevos órganos como los capítulos nacionales. También, y esto es importante para los representantes de regiones que estén presentes, se innovó, obviamente se incorpora la creación del Consejo Regional Metropolitano, pero también se modernizaron todas las solicitudes de cambio de nombre que históricamente han hecho algunos consejos regionales. Porque algunos consejos regionales se encontraban, por ejemplo, circunscritos a una ciudad, pero ellos ejercen una acción regional en distintas ciudades. Entonces también para los representantes de regionales que estén acá presentes, hoy es el momento de que si ustedes quieren cambiar el nombre de su consejo regional, esta es la oportunidad para hacerlo y estamos también recibiendo abiertamente cualquier solicitud de cambio en razón de que algún regional quiera cambiar su nombre y ya no pasar a llamarse como ciudad, sino más bien como un aspecto territorial más amplio. Es, por ejemplo, lo que ocurre con el regional Talca, que pasa a llamarse Maule, y lo que ocurre, no me acuerdo qué otro caso más había respecto a solicitudes históricas que no han llegado. Por ejemplo, Regional Rancagua, que ahora quiere pasar a llamarse Regional O'Higgins. Bueno, sobre la autorización para la creación y fusión de los consejos regionales, esta atribución que actualmente está en el estatuto se mantiene, pero se moderniza en razón de también establecer ciertos requisitos para la eliminación de un consejo regional, y a este respecto, esto va a ser una medida de última ratio, por ende el consejo, que es el órgano que tiene la supervigilancia sobre los consejos regionales, tiene que agotar todas las medidas posibles antes de decidir fusionar o eliminar un consejo regional. También para crear un consejo regional, que es una situación que hemos vivido históricamente, el último consejo regional que se creó fue el Consejo Regional Aconcagua, dividiendo la región, la quinta región, en 2 consejos regionales. Ahora tenemos dentro de la quinta región al Consejo Regional Valparaíso y al Consejo Regional Aconcagua, que está a cargo de las ciudades y regiones que están más cerca de la cordillera, dejando también el plano de acción en el Consejo Regional Valparaíso en las ciudades que están más cerca de la costa. Es por un tema de realidad territorial, porque créanme que el viaje para ir a San Felipe desde Valparaíso es sumamente largo que tendría que realizar un dirigente para poder ver situaciones que ocurran en ese territorio. Bueno, obviamente que la representación nacional reside en el Consejo y este lo delega en las mesas directivas de los consejos regionales. Eso es algo orgánico que se ha mantenido desde los inicios del colegio. Sobre el patrimonio del colegio, el patrimonio se mantiene la igual estructura, pero se innova en crear ciertas normas de responsabilidad sobre la administración del patrimonio que recaen principalmente en los miembros de la mesa directiva nacional. Hoy día se va a dejar en el estatuto claramente marcado que hay responsabilidad ética y civil, vale decir patrimonial, en el caso de que haya cualquier irregularidad con la administración del patrimonio del colegio, en el entendido que nuestra institución hoy día goza de buena salud financiera
y se quiere tutelar que todo se realice de acuerdo a los presupuestos que se aprueban año a año por la Convención Nacional Ordinaria, recayendo ciertas penas y acciones judiciales en contra de cualquier miembro de la mesa directiva que no respete las órdenes o los presupuestos que han sido previamente asignados. Eso ahora va a quedar totalmente establecido en el estatuto y bueno, también se mantiene que la administración del patrimonio del colegio reside en el Consejo Nacional, quien lo delega a su vez en la mesa directiva nacional, que es quien administra directamente los bienes, vale decir, utiliza, distribuye la recaudación de fondos, realiza contratos, contrata servicios como por ejemplo la reestructuración o reparación del auditorio, porque es el órgano ejecutivo que realiza las acciones de manera más rápida y es parte de su naturaleza. Bueno, sobre el Consejo Nacional, acá también hay una innovación importante en razón de que primero, de acuerdo al análisis jurídico que se hizo del actual estatuto, hay una suerte de confusión entre las funciones del Consejo y de la Mesa Directiva Nacional. Y en eso se hace una delimitación clara, ustedes lo podrán revisar en el borrador, de qué corresponde a la Mesa y de qué corresponde al Consejo. Tenemos que entender que, como bien lo he señalado recientemente, la Mesa Directiva es un órgano administrador, pero quien da las directrices políticas en el día a día es el Consejo Nacional. Y esa naturaleza se separa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro en la innovación. Para la contratación y despido de personal administrativo ya no es necesario un acuerdo del Consejo, bastaría un acuerdo de la mesa, salvo en el caso de los asesores que prestan asesoría al Consejo Nacional y a distintos estamentos. ¿Por qué? Porque a veces se gastamos mucho tiempo desde el Consejo respecto a la contratación, por ejemplo, de personal de una estafeta, en razón de que es algo que debiese libremente dirigir a través de las indicaciones que haga la gerencia del colegio, la mesa directiva nacional. Bueno, sobre la incompatibilidad en los cargos del Consejo Nacional, también se innova. Ahora se establecen nuevas incompatibilidades, como por ejemplo ser presidente de una sociedad científica, ser presidente de algún partido político, serían incompatibles con el cargo consejero. Esto para velar, con el objeto de velar en razón de la independencia que tiene nuestro colegio. Yo escucho a algunos de nuestros consejeros nacionales decir con orgullo que el Colegio Cirujano Dentistas de Chile es un órgano político, pero no es un órgano político partidista. ¿Ya? Hoy día, a diferencia quizás de otros colegios profesionales, nuestro colegio no está subordinado a ningún partido político independiente de la ideología de este partido. Y es algo que es un valor sumamente importante al interior de nuestra institución. Entender que somos un organismo político, pero que no hay ningún partido político que está sobre nuestro colegio dando las directrices de hacia dónde tienen que apuntar nuestros objetivos institucionales y nuestras acciones como gremio. Bueno, y ahora es importante también señalar de que esto causó un amplio debate en el Consejo Nacional, pero se optó por proponer, esto es una proposición, una nueva configuración del Consejo Nacional, en el cual este Consejo Nacional se seguiría manteniendo con un número de 15 miembros, pero 5 miembros de este consejo serían electos por los regionales, 3 miembros serían electos por los colegiados de la región metropolitana, 2 miembros serían electos por los capítulos nacionales con más de 80 miembros y los 5 miembros restantes serían electos por la modalidad de listas en elección nacional por todos los colegiados del país. Ahora, esta nueva composición de la mesa directiva también tiene un contrapeso de control. ¿Cuál es? Que estos 5 miembros van a ser acompañados de 2 miembros más, un prosecretario y un protesorero que van a ser electos por el Consejo Nacional. Esto tiene esto tiene dos fundamentos. El primero, que hay una suerte de control del Consejo sobre los actos de la mesa, porque van a haber miembros no de parte de la lista que estarían integrando este estamento. Y el segundo también es alivianar la carga de trabajo que actualmente tienen los miembros de la Mesa Directiva Nacional. A veces quizás no se ve, pero el trabajo de los miembros de nuestra mesa directiva es un trabajo 24/7, en todo momento están siendo requeridos, ya sea por los consejos regionales, ya sea por los trabajadores del colegio, ya sea por los colegiados, ya sea por el Ministerio de Salud, otros ministerios, por el Poder Legislativo. Por ende, es necesario,
para poder funcionar de una manera más eficiente de que el número de miembros en la mesa directiva nacional aumente de 5 a 7. ¿Ya? Bueno, en la mesa directiva nacional tiene atribuciones y obligaciones, estas están detalladas en el borrador. El control financiero y transparencia es algo que se ha destacado en este nuevo borrador porque hay obligaciones de control financiero que tiene el Consejo Nacional y la Convención Nacional sobre los actos de la mesa directiva, y todas las sesiones quedan debidamente grabadas, las sesiones de mesa directiva, y se levantarán actas al respecto. Cabe señalar que si bien esto hoy día lo hacemos, es una costumbre al interior del colegio, pero no es una obligación estatutaria. Por ende, que las sesiones de mesa directiva donde se debaten y se toman acuerdos queden grabadas o haya una correlativa acta respecto a estos acuerdos es una actitud que hemos realizado, pero hoy día vale la pena dejarla debidamente ingresada en nuestro estatuto. Bueno, el estatuto obviamente detalla los cargos principales de los 7 miembros de esta nueva propuesta de mesa directiva. Bueno, sobre la censura la podríamos en fácil homologar a cuando hablan de, oh, se me fue la palabra ahora, cuando acusan a un ministro constitucionalmente, es una institución similar en la cual el Consejo Nacional hace un control político sobre algún miembro o sobre la totalidad de la mesa directiva, y en este caso se moderniza esta institución entregando la resolución de esta problemática a un tribunal ad hoc que se crearía para efectos de resolver sobre este tema, en el entendido de que también tenemos que asegurar garantías del debido proceso para efectos de que las personas que están siendo censuradas tengan todo el derecho a defenderse y no se transforme en un juicio político con inobservancia a reglas constitucionales que tienen que primar en cualquier tipo de proceso, sea público o privado. En este caso estamos hablando de un proceso de carácter privado. Bueno, los consejos regionales, y acá me quiero detener un poco más, es sumamente importante señalar de que el consejo está a la espera de un pronunciamiento por parte de los regionales en razón de saber cuál es la manera en la cual ustedes quieren organizarse, quieren mantener la estructura actual, que es una composición que cada 2 años hay que llamar a una elección y se renueva parcialmente, o desean también incorporar el sistema de listas para tener quizá un equipo de trabajo más afiatado. A este respecto, quiero señalar de que nosotros necesitamos ese feedback. Nunca ha sido el deseo del Consejo Nacional normar el funcionamiento de instituciones colaboradoras como los consejos regionales, los tribunales de ética o los capítulos. Por ende, hoy día la retroalimentación que ustedes nos pueden dar al respecto es de suma importancia para efectos de que nosotros podamos mejorar en la propuesta de borrador de estatuto y que ustedes también decidan libremente cómo quieren organizarse de acuerdo a su realidad territorial. A este respecto, es importante también señalar de que hemos bajado el requisito para ser consejero regional de 2 a 1 año. También se me fue, pero en el consejo, para ser consejero nacional se bajó el requisito de 5 a 2 años de colegiatura ininterrumpida. Sobre el tema de los reemplazos, que es un tema que a veces es un dolor de cabeza al interior de nuestra institución, hemos modernizado la normativa en razón de establecer de que ahora, en el caso de quedar un cargo vacante, tanto en el Consejo Nacional como en los consejos regionales, el Consejo va a decidir por acuerdo, no recuerdo si era mayoría simple ahora o 2/3, por acuerdo, a quién van a poner en ese cargo por el tiempo que queda restante de la vacancia. Y esa persona que se va a poner en el cargo tiene que cumplir obviamente todos los requisitos para ser consejero nacional o regional. Pero esto acelera un poco el tema de que hoy día el estatuto es sumamente engorroso en razón de qué hacer cuando algún consejero renuncia o se ve imposibilitado de seguir realizando su función dirigencial. Bueno, vamos con la nueva institucionalidad. Hoy día es importante que también transparentemos que existen ciertos capítulos que, si bien son capítulos metropolitanos, son capítulos que tienen una naturaleza nacional. Estoy hablando, por ejemplo, del capítulo de EDF, estoy hablando del capítulo de especialistas del sector público, estoy hablando de esos 2 capítulos principalmente, de que si bien están alojados en la región metropolitana, representan a colegiados de todo Chile, ¿ya? Sobre estos capítulos nacionales es importante establecer que se va a requerir un mínimo de 25 colegiados que presenten una solicitud formal al Consejo Nacional,
pero solo los que tengan 80 miembros van a poder participar con derecho a voz y voto en la Convención Nacional. Este cambio de estructura es bien importante, ¿por qué? Porque de aprobarse como está el borrador de estatuto, los capítulos de la región metropolitana ya no van a participar en la Convención Nacional con derecho a voz ni voto y van a participar en su consejo regional. ¿Me entienden? Entonces, ya ellos, como ya existe un consejo regional que llegaría a tener la representación en la convención, los capítulos que participarían serían solamente los capítulos nacionales con 80 miembros. ¿Por qué 80 miembros? Porque eso asemeja el número de colegiados que se tienen en un consejo regional pequeño. Bueno, las funciones y atribuciones eh, están dictaminadas en este título octavo. Obviamente tienen obligaciones de sesionar y tienen que comunicar al segundo vicepresidente nacional, que en este caso va a ser el encargado de fiscalizar y trabajar, intermediar con los capítulos nacionales. Obviamente, como bien y como todo los estamentos del colegio, estos capítulos están subordinados a los acuerdos de la Convención Nacional y a los reglamentos y estatutos del colegio. Sobre los derechos y obligaciones de los colegiados, se modernizó un poco el tema de la desafiliación para poder hacerla más expedita. Las obligaciones y derechos hubieron leves modificaciones. Se ampliaron los derechos de los cirujanos dentistas, reconociendo realidades institucionales que antes no estaban, como la, por ejemplo, ser electo representante. Y respecto de las obligaciones también se modernizó el tema de las obligaciones, estableciendo que hoy día también el pago, por ejemplo, de la cuota única nacional es una obligación que debiese estar esto debidamente pactado en el estatuto. Bueno, sobre los tribunales de ética también tenemos una gran innovación. Hoy día se pensó en una estructura dividiendo el país en tres partes, en una zona norte, centro y sur, y que haya un tribunal de primera instancia que se encargue de los temas éticos del norte, otro de los temas éticos del centro del país y otro de los temas éticos del sur, estableciendo también un Tribunal Nacional de Ética que sería el encargado de, primero, resolver en segunda instancia las apelaciones que hayan en causa ética y en segundo término resolver sobre la responsabilidad ética de los dirigentes nacionales y regionales. Y en el caso de que haya apelación, en ese caso se crearía un nuevo tribunal ad hoc que vería la segunda instancia. También se bajaron los requisitos para conformar los tribunales de ética. Hoy día hay que entender que los requisitos para ser parte del tribunal de ética son sumamente altos. O sea, 20 años de colegiatura ininterrumpida es algo que muy pocos colegas tienen y eso imposibilita en algunas regiones la conformación y creación de estos consejos regionales. Respecto a la composición, bueno, 3 miembros titulares, 3 miembros suplentes, la duración del cargo 4 años por un acuerdo del Consejo Nacional y el procedimiento y principios, obviamente se garantiza el debido proceso y se establece un reglamento de ética para que trate en detalle las normas del proceso ético, porque no es aconsejable que el proceso quede en el estatuto, porque si hay cualquier tipo de modernización, la única forma de cambiar esto sería a través de una reforma de estatuto, mientras que una reforma de reglamento es algo mucho más expedito y rápido de hacer porque solamente queda a acuerdo del Consejo Nacional. Por eso es importante también entender que la naturaleza de un estatuto es lo mismo que la constitución de un país, por ende tiene que estar tratado los principios y las normas generales de carácter esencial, pero el detalle, lo específico y particular tiene que estar normado en reglamentos, porque o si no, cualquier modernización de carácter básica, tendríamos que someterlo a una reforma de estatutos llevando a cabo un proceso que es sumamente caro y es sumamente complejo porque se necesita la participación de todos los colegiados a nivel nacional. Bueno, las asambleas de colegiados se mantiene, se da una suerte de modernización de que ahora la Asamblea Ordinaria Nacional va a ser una suerte de rendición de cuentas por parte del presidente, en razón de que va a dar cuenta públicamente de su gestión en el año, al igual que ocurre con el presidente de la República, y se va a informar sobre los movimientos económicos de la institución, porque hoy día tenemos una suerte de problemática funcional que llama harto la atención. Por ejemplo, la Asamblea Regional Metropolitana tiene que pronunciarse sobre el balance del año pasado, pero esta asamblea tiene que sesionar en noviembre y eso genera de que, por ejemplo, la gente se tenga que pronunciar sobre ¿cómo se llama? Un balance
que ya está aprobado por el Servicio de Impuesto Interno, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque la contabilidad se rinde en abril de cada año. Entonces ahora esto se innovaría y las asambleas se realizarían durante los primeros meses de cada año, dando la posibilidad de que si hay algún reclamo, alguna revisión respecto de los temas del balance, estos puedan ser debidamente corregidos para posteriormente ser presentados al Servicio de Impuestos Internos, que es la entidad llamada a fiscalizar los movimientos financieros y el pago de impuestos por parte de nuestra institución. Bueno, la Convención Nacional se mantiene con la innovación de que ya no estarían los capítulos de la región metropolitana y solamente los capítulos de carácter nacional. Las reuniones agendadas se hicieron ciertos cambios en establecer de que ahora la Convención Nacional solamente se podrá celebrar durante el segundo semestre de cada año y eso da mayor apertura en poder organizarla de mejor manera. Los procedimientos de votación son por mayoría simple, esto se mantiene. Y acá me quiero detener sobre un tema bien importante. La convención tendrá ahora la facultad de adquirir, enajenar bienes inmuebles del colegio, pero debe contar previamente con un pronunciamiento de los miembros de ese consejo regional. Sé que por parte de las regiones existe siempre el gran temor de que qué pasa si el colegio dispone de sus bienes. Y esto a su vez tiene el desajuste de que hay algunos bienes que están inscritos a nombre de regionales, siendo que los regionales no tienen una personalidad jurídica propia porque el colegio es una única entidad. Si bien en una época se sacaron RUTs aparte por parte de ciertos regionales, desde la perspectiva jurídica, no es recomendable que nosotros operemos con un multirroot porque el colegio tiene un único patrimonio, porque el colegio funciona como una única entidad. Por ende, todos los bienes que componen el patrimonio del colegio, y esto incluye los bienes inmuebles, debiesen estar a nombre de una única institución y no a nombre de un regional. Pero se da la garantía en la reforma de estatutos de que la única forma en la cual se decida esto es con un acuerdo previo de los colegiados que pertenecen a ese regional. Si no existe ese acuerdo, la convención no puede hacer nada respecto a los bienes inmuebles de la institución. Bueno, para finalizar, respecto a las formas de acceder y participar en la propuesta, acá quiero agradecer públicamente a Jaime, que ha tenido una muy buena disposición en preparar una pestaña especial en donde está toda esta documentación, en donde ustedes pueden descargar todo este material. Esta charla que está siendo ahora grabada también va a quedar, y lo importante también, como entiendo que en su mayoría en esta reunión participan directivos, es que ustedes también conversen y motiven a sus bases para poder tener debates, recibir opiniones, y esas opiniones también o comentarios respecto a este cuerpo estatutario nos los hagan llegar para que así nosotros podamos hacer las mejoras y que tengamos el mejor estatuto, que este ojalá dure un tiempo importante. O sea, hay que entender que todo cuerpo normativo se debe ir modernizando con el tiempo, pero la idea es que nosotros podamos hacer, yo sé que este concepto está un poco mal utilizado, pero esperamos que este nuevo estatuto sea la casa de todos los colegiados y que esto también nos permita modernizar la institución en aras de los nuevos desafíos que año a año son más importantes y preponderantes en nuestro país por parte del rol que está asumiendo el colegio en la cartera nacional. Con esto termino y quedamos abiertos para resolver cualquier duda por parte de los asistentes. Muchas gracias, Roberto. Eh, bueno, como lo comentó Roberto, tenemos que trabajar para poder tener un borrador de propuesta que va a ser votado en la Convención Nacional Extraordinaria de marzo. Existen muchas alternativas para poder participar todavía como dirigentes regionales y como miembros de la Convención Nacional. En la reunión de ayer surgieron algunas consultas y aquí lo importante va a ser que en los temas donde probablemente hay más dudas si queremos aprobarlo o no, cómo queremos funcionar como regional, si le queremos cambiar o no el nombre del colegio, en otros casos que algunos están de acuerdo, otros no. Ustedes como representantes regionales tengan la posibilidad de llevar a la convención eh, cuál es lo que quiere sus regionales, su gente, los miembros de su regional, no tanto
idea personal de lo que yo quiero hacer o no. Hay que tener en cuenta que somos representantes del resto de la gente del regional, en el caso de los que son de regionales, de los representantes del capítulo, de los casos que están con capítulo, y sería súper importante que algunos de estos temas se conversaran en la interna para que cuando llegue el momento de votar, ustedes puedan llevar adelante lo que su regional o su capítulo él quiere para que esto se pueda votar de buena forma. En definitiva, son tantos artículos y tantas cosas que van a haber cosas en las cuales vamos a estar de acuerdo probablemente y otras que no. Lo importante es tener en resumen, en conjunto, un nuevo estatuto que nos permita funcionar de mejor manera y probablemente hacer las cosas mejor de lo que las estamos haciendo hasta ahora. Me gustaría abrir la palabra para que alguien quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario. Acá Daniel Agüero del Regional Valparaíso. Adelante, Daniel. Hola, ¿cómo están? No nos vemos de la Convención Nacional. Bueno, saludo a todos. Mire, tengo una duda y no me quedó absolutamente claro, a pesar que entiendo que lo explicó muy bien el abogado. Eh, ¿Qué pasa con este tema de los RUT de Valparaíso y digamos los que son? Pues somos Valparaíso y Concepción, los que tenemos el otro RUT y tenemos inmuebles en ese RUT. Pero lo que entendí yo es que la personalidad jurídica es una sola. Por lo tanto, ¿eso podría traer algún inconveniente con la reforma de los estatutos? ¿O cómo se podría resolver? ¿O cuál es la idea, digamos, es dejarlo así? ¿O en algún minuto hacer algún cambio ahí? No entendí para dónde iba el tema de digamos, la mención de los diferentes RUT con los inmuebles y el colegio. No sé si va a haber un cambio o va a seguir igual. Y disculpa no haber entendido, no capté bien. No, Dale, no, Roberto. no se preocupe, doctor. Lo que ocurre es que hoy día, cuando nosotros tenemos que rendir la contabilidad al Servicio de Impuestos Internos, resulta un tanto complejo establecer que el colegio como entidad tiene diversos RUT, ¿ya? Y eso, si bien se puede sortear, pero es una situación un tanto poco transparente en el entendido de que hay roots en razón de que son entidades distintas. Y acá nosotros no somos una entidad distinta. Me pongo en el caso, por ejemplo, un trabajador del Regional Valparaíso termina mal su relación laboral y demanda al colegio. El colegio va a responder con su patrimonio entero, no con el patrimonio del Regional Valparaíso. ¿Por qué? Porque no existe un patrimonio particular del Regional Valparaíso. Y esa situación, si bien se dio de larga data, porque hubo en un momento histórico de que las instituciones estaban separadas, hoy día la realidad institucional es que somos una sola entidad con carácter nacional que está dividido en diversos regionales. Por Ya, ende, hay un deseo de transparentar y ordenar un poco la casa a este respecto, doctor, y obviamente se ofrecen las garantías en el nuevo estatuto de que si ustedes desde su regional no tienen el deseo de hacer nada con su inmueble, el colegio no podría hacer nada, no podría tomar ningún tipo de acuerdo respecto, no sé, a enajenar la sede regional que ustedes tienen. Pero hay un deseo que es de larga data y viene de administraciones muy antiguas de sí, poder concentrar el funcionamiento tanto tributario como del patrimonio total del colegio en una sola entidad, que hoy día, como bien usted señala, ocurre en el caso de Concepción y de Valparaíso. ya. Muchas gracias. Doctor Carlos Humérez, adelante, por favor. Hola, sí, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos y saludarlas a todos, todas. Tengo una consulta práctica y mil disculpas si lo dijeron, pero me tuve que ausentar por unos minutitos. Em, Entiendo que la vez anterior hubo un fracaso por el tema del 20%, ¿verdad? Y entiendo que ahora también el voto va a ser electrónico, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de ir hacer como una especie de monitoreo con respecto, no del voto, onda que votó, si sí, si no, que si se renueva o no, si se aprueba o no, sino con respecto a que nosotros podamos decir, mi regional va bien con respecto al porcentaje, o puedo hacer yo
a través de mi directiva alguna especie, no de presión, pero quizás mayor difusión, informando que nuestro quizás regional va más bajo con respecto a la votación. Yo anticipándome a que no exista un nuevo fracaso con respecto al tema de la convención, porque creo que harto el tiempo que se invierte y aprovecho a darle las gracias a Patricio Rifo y a nuestro querido abogado, porque la verdad es un tema bien árido, pero súper, hiper necesario. Entonces, en el fondo es como nuestras reglas del juego y hemos querido cambiar millones de cosas y no se puede porque estamos amarrados a lo mismo. Entonces, en ese sentido, creo que la oportunidad de poder motivar a los colegas para que entiendan la importancia, o sea, yo lo llevo a la práctica, si hago en marzo, antes de ir a la convención, mostrando el borrador, voy a tener a 5 o 8 pelagatos. Si es que pongo un coffee, voy a tener a 20, 25, pero mi difusión en el fondo va a ser muy difícil. Entonces creo que quizás un arma, que por eso ahí va mi pregunta, no sé si existe la posibilidad de ir monitoreando, oye, Arica va abajo, Antofagasta va abajo, Concepción va súper bien, entonces poder ir apurando, insisto, no qué votó, si sí votó, si aprueba o no, sino que cómo vamos en la cantidad de votos. No sé si existe esa posibilidad, esa es mi consulta. Y disculpen si ya lo hablaron, pero... No, no, está bien, no lo han hablado, lo consultaron en la reunión de ayer también, y claramente la idea de hacer 3 días de votación es precisamente eso, es poder llevar un monitoreo de la cantidad. Tenemos que preguntar la parte técnica, porque también nos preguntaron si se podía saber quiénes no habían votado, para que también los mismos regionales pudieran llamar a los colegiados más cercanos y poder estimularlos a que pudieran ejercer el voto. Jaime ahí quedó de consultar y está levantando la mano, así que creo que se trata de esto. Jaime, por favor, adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Ayer lo consulté al gerente, a Mauricio Varas, que él es el que ha tenido la relación directa con el proveedor de la votación electrónica. Eh, lo que me indicó es que sí sabemos que día a día podemos tener un reporte de los porcentajes de participación. Y de hecho eso incluso está como casi en línea y pueden acceder todas las personas que ingresen a la plataforma de votación. Pero vamos a consultar el detalle si se puede saber, si podemos tener al menos un reporte diario al final de cada día, u ojalá la mayor cantidad de reportes que podamos, pero vamos a consultar si podemos tener el reporte de cuántas personas han participado por regional. E incluso ayer el doctor Claudio Lagos nos pidió así como si podíamos incluso identificar quiénes habían votado y quiénes no. No cuál fue su preferencia, pero sí saber quiénes habían participado. Y él, de hecho, mencionó algo que tiene lógica, porque antes, cuando estaba la votación presencial y el padrón presencial, se podía saber quiénes habían votado y quiénes no. Entonces, en el fondo, entre comillas, se podía perseguir eh, a quienes no habían votado y pegarle una llamada por teléfono. Ahora está el WhatsApp, que es más inmediato. Entonces, vamos a ver, vamos a preguntar, lo tenemos en carpeta para preguntarlo cuando, cuando se cotice a la empresa. De hecho, yo creo que incluso lo podemos hacer antes de la cotización para ver si es un servicio que ellos proveen. Vale, Gracias, muchas gracias. gracias Jaime. Bueno, con respecto a esto, además, antes de darle la palabra a Javier, nosotros también con Roberto estuvimos haciendo un análisis bien general y si realmente queremos lograr una buena participación de los colegas, sería bueno que, por ejemplo, cada regional, sabiendo su número de colegiados, pudiera, entre comillas, comprometerse a conseguir el 30% mínimo de la gente que está inscrita en su regional para que voten. Esto con el objetivo de tener aproximadamente eh, una idea con un número real de la cantidad de participación que cada regional necesita para lograr el mínimo que es el 20%. Creo que es una buena alternativa. Nosotros como dirigentes tenemos bastante llegada con nuestros representados, por decirlo así, y aunque sea un tema árido, eh, el tema si nosotros le decimos a nuestros colegiados que es importante por muchas razones, creo que podemos lograr que ellos
entusiasmen, y es un ejercicio muy rápido cuando es online ahora, que no se va a demorar absolutamente nada en votar, les va a quitar súper poco tiempo para que lo puedan hacer. Ahora, el llamado es a votar. Claramente puede que hayan personas que estén con las ganas de votar en contra de la reforma de estatuto, y eso es totalmente válido y hay que respetarlo. Y aquí lo importante es que la participación sea alta, pero que cada persona, que cada colegiado tome la decisión de votar como estime conveniente. Claramente nosotros como mesa directiva, como Consejo Nacional, estamos trabajando para la aprobación porque pensamos que es lo mejor para el futuro del colegio, para simplificar el funcionamiento, para mejorar el funcionamiento. Pero claramente aquí el llamado en general es a que voten en forma transparente la mayor cantidad de personas. Doctor Cárdenas, por favor. Hola, gracias Patricio. Buenas tardes a todos y todas. Que no me quedó bien claro el tema de los capítulos nacionales. En el fondo, con más de 80 participantes, van a tener un representante en la mesa y eso después haría que no tengan participación en la convención del capítulo. Ahí no entendí bien esa figura. No sé si me lo puedo explicar de nuevo, Roberto, por Ningún favor. problema, doctor. Bueno, al igual como ocurre hoy día con los capítulos regionales, para la composición del nuevo HCN, los capítulos nacionales tienen 2 cupos que tienen que elegir quienes integrarán el HCN, ¿ya? Pero para la participación en la convención con derecho a voz y voto, solamente se van a admitir los capítulos nacionales que tengan 80 miembros. Si usted revisa la propuesta, un capítulo nacional se puede crear con 25 miembros, pero no tiene derecho a voto, puede asistir, al igual que los regionales que tienen menos de 30 miembros a la convención, con derecho a voz, pero para votar, para tener un voto, tienen que tener más de 80. No hemos todavía zanjado, y usted es muy asertiva su pregunta, si para efectos de votar estos miembros del HCN se va a aceptar solo capítulos nacionales con 80 o se va a aceptar también que voten también con 25, y es algo que me comprometo también a revisar mejor porque ahí no se me había no tenía muy claro si es que exigimos que sean, y esto es algo que tiene que venir de los capítulos también, o sea, para sentir cuál es su parecer. Pero si, por ejemplo, para estos 2 cupos de la convención, perdón, del consejo, si es que se va a aceptar que sean de 25 y 80 o solamente pueden acordar los que tienen más de 80 miembros. Es algo que ahí, por eso también les decimos nosotros que es importante el feedback de lo que ustedes quieran o determinen por ejemplo, crear de mejor manera esta situación. ¿Por qué? Porque también veamos la realidad institucional. Quizás 80 es un número muy alto y no hay tantos capítulos de 80 miembros, y eso va a hacer de que al final solamente 2 capítulos, quizás 3, sean los únicos que integren la convención, o incluso los únicos que puedan designar estos 2 cupos en el Consejo Nacional. Es algo que también quizás debiesen ustedes conversar entre capítulos metropolitanos para efectos porque son los principales incumbentes sobre la reforma de los capítulos nacionales. Sí, y sobre lo mismo, en el fondo, pensando en que, claro, quizás ahora es nuestra realidad que hay, me atrevería a decir, 3 capítulos nacionales, quizás con más de 80 que son estética, el sector público y EDF, y tendrían 2 representantes. ¿Qué pasa si llegamos a 10 capítulos nacionales y vamos a tener que ponernos de acuerdo los 10 capítulos para esos 2 representantes? Entonces, no sé cómo se puede redactar eso pensando en un futuro, digamos. Sí, mira, la idea de esto fue la siguiente. Históricamente el colegio ha pasado por muchas diferencias con el sistema actual. Hubo un momento que la mayoría de los consejeros nacionales eran de la región metropolitana y las regiones estaban bastante subrepresentadas. Después pasó lo inverso. La mayoría de los consejeros del consejo anterior, por ejemplo, y en el consejo actual, la mayoría de los consejeros nacionales son de regiones. Y la gente de región metropolitana, que son la mitad y más de los colegiados de Chile, tenían muy pocos representantes. Por lo tanto, esta nueva forma de que
que tratamos de plantear es tratar de hacer un Consejo Nacional más representativo, que tenga personas de los regionales, que tenga personas de los capítulos nacionales y que también se dé una alternativa que muchos colegiados están hace tiempo conversando, que por qué no se hace una elección directa por lista, que yo quiero votar y elegir a mi presidente, no quiero que el consejo elija por su cuenta quién va a ser el presidente, yo quiero votar por una persona determinada. Estamos tratando, y esto es como dijo Roberto, es una propuesta de hacer un Consejo Nacional más representativo por un lado, pero que también acoja las diversas ideas que hay sobre lo que debiera ser una mesa directiva nacional. Por lo tanto, estoy hablando aquí primero de Consejo Nacional, que la idea es que hayan representantes de los regionales, de los capítulos. Si hay más capítulos nacionales, yo creo que eh, habría que evaluar bien si son más o no, pero antes no tenían ninguna posibilidad como capítulo de estar en el Consejo Nacional, ahora la tendrían. Por lo tanto, creo que igual es un avance importante para ser más representativo el Consejo Nacional. Y con respecto a la convención, es más o menos parecido. La gente que tiene derecho en la convención a la larga serían estas personas que ya son parte a lo mejor y ya son representantes de ustedes, más los presidentes de los regionales o el encargado de cada regional, y también más los encargados de cada capítulo. Por lo tanto, yo veo que va a haber más participación, más que vamos a quedar a lo mejor fuera o no. Creo que sí hay que ir puliendo algunas cosas. Y otra cosa que es súper importante, esta reforma, si se aprueba, viene una serie de cosas que va a ser la transición entre lo que se tiene ahora y lo que viene después, que también es un tema que hay que estudiar y que hay que evaluar y que después hay que aprobar. Esto es como el marco general grande que queremos ofrecer, pero van a haber muchas cosas pequeñas que se van a tener que ir ajustando también más adelante. No sé si quedó claro. Eh, doctora Gracias. Yensa, de nada, Javier. Gracias, doctor. Nuevamente saludo a los que se han ido incorporando en los minutos posteriores al inicio. Un gusto de saludarlo. Respecto a lo planteado, tengo alguna consulta, más que nada de inquietud. Cuando ustedes hablaron de los ejes claves de de la reforma, hablaron de la modernización de la institución. Esto está orientado a plataformas tecnológicas, está planteado y orientado a lo mismo que están planteando al sistema de votación en forma online. ¿A eso se refiere? ¿A modernizar eh, los, los procesos y las entidades que conforman el organigrama del colegio? Eso es una cosa. Después tengo, o si quiere le planteo todo y ahí me lo desglosan. ¿Sí? Como usted quiera, doctora, si quiere le Sí, respondemos esto al tiro. ya, bueno, Roberto. Sí, doctora. Cuando hablamos de modernización de la institución, no podemos olvidar el periodo de pandemia que nos enseñó que nosotros podemos trabajar de manera telemática, lo cual resulta en ser más eficientes y más transparentes. Por ende, hoy día el estatuto contemplaría la posibilidad del Consejo Nacional, de la mesa directiva y de la Convención Nacional de poder realizar sesiones telemáticas, ¿ya? Porque también, y también esto va en el tema de costos, porque créame que yo en una época que el Consejo Nacional se reunía presencialmente una vez al mes y créame que el costo de aquello es muy distinto a reunirnos ahora 2 veces por mes de manera telemática. Ya, dicho esto, también la modernización va, doctora, en poder, por ejemplo, modernizar los objetivos institucionales, que es algo más de carácter político, y también en modernizar, por ejemplo, las atribuciones y funciones de los miembros de la mesa directiva, que antes, por ejemplo, el tesorero hoy día tiene, por ejemplo, la atribución de presentar un reajuste en el presupuesto que tiene que ser aprobado por, obviamente, la convención, perdón, el Consejo Nacional y posteriormente rendida cuenta a la Convención Nacional, pero eran atribuciones que hoy día también nos permiten hacer ciertos movimientos de acuerdo a la realidad que a veces es un tanto cambiante. Pero en eso podría resumir lo de la modernización. gracias, Roberto. Además, doctora, igual es como dice Roberto, no es solamente lo tecnológico, también se está viendo, es el tema de ir actualizado a la realidad del Gracias. momento, a eso nos referimos. Pero igual lo tecnológico, sí, necesario con el tema de la convención y del cambio de los estatutos, se viene
que va a tener un código QR con el cual vamos a poder estar en todas partes, vamos a poder tener nuestros convenios ahí. Se quiere tratar en el futuro de lograr que la gente fácilmente se pueda colegiar a través de la página y no necesariamente teniendo que hacer todos estos papeleos que se tienen que hacer ahora. Entonces, también va un poco por ese lado. Perfecto. Gracias, doctor. Otra cosa que dijeron que estos borradores o estos de la reforma de los estatutos se envía a los capítulos y a las regionales, obviamente porque están colegiados. Aun cuando las sociedades de especialidades federadas en lo que es FESODECH, hay algunos que están colegiados y otros no. ¿Han pensado que esta información pueda ser llegada a esta entidad o a otras entidades en las cuales tienen esta diversidad de colegiados y no colegiados? Digo yo, para que puedan estar informados todos y así podamos sumar interés en que los que no están colegiados se colegien para poder participar. Yo, doctora, pienso que más que enviar el borrador a las instituciones, sí es mantenerlos informados del tema de la reforma de estatutos y cuando ya se tenga el borrador definitivo, informarles también, no, eso no va a ser secreto, teniendo en cuenta que solamente los colegiados van a poder votar, pero como usted dice, creo que también puede ser un arma utilizada en forma positiva, porque cuando uno ve un colegio que se moderniza, que cambia cosas, a lo mejor me atrae más y a lo mejor no estaba muy contento, pero ahora que estoy viendo estos cambios me voy a integrar. Así que más que los borradores previos que tenemos ahora, cuando esté ya el borrador definitivo, claramente nosotros tenemos una línea directa con la sociedad de especialidades, trabajamos mucho en conjunto con todas ellas y la idea es seguir haciéndolo y tenemos súper claro que muchas de ellas tienen la camiseta del colegio súper puesto y que instan a sus miembros que ojalá todos se colegien, por lo tanto creo que es un buen punto a considerar, doctor. Sí, doctor, me refería al borrador final, digamos, no a esto intermedio. Y lo otro respecto en el título quinto, respecto de la conformación del Consejo Nacional de sus 15 miembros, Roberto hizo un desglose interesante de cómo eran elegidos 5, 3, 2 y los últimos 5 eran elegidos por la modalidad de lista. Al elegir por la modalidad de lista, significa que habría como una votación mayoritaria de los 5 y hay un arrastre, hay como un chorreo que los que quedan por debajo de ese primero lleva o cómo está determinado eso, porque podría ser que la modalidad de lista, entendiéndose como lo planteó Roberto, que colegio es político, pero no una conducta política partidista, que eso es bastante importante porque en algunos colegas genera de repente alguna sensación de inquietud, de la cual tampoco comparto porque siento de que creo que la manera de poder intercambiar opiniones es lo que nos hace a nosotros poder integrarnos y poder conducirnos en un escenario país. Entonces, sí me resulta un poco como poco claro, o a lo mejor todavía no lo tienen determinado, cómo es esa modalidad por lista para poder incorporarla a la totalidad de 15 miembros. Porque me queda claro que los regionales eligen 5, los capítulos nacionales otros 2. Pero ¿qué pasa con estos 5 en modalidad de lista? Eso, muchas gracias. Sí, doctora. Si me permite, doctor Rifo, explicar el punto. Bueno, cuando hablamos de votación por la modalidad de lista, nos excluimos automáticamente el tema de votación como por el binominal. Vale decir, los colegiados van a votar por lista, todos juntos por un gran colegio cuyo presidente es tal, 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 y esas listas van a competir. La lista que saque la mayoría va a ingresar con esos 5 miembros al consejo, ¿ya? En paralelo a esa votación, se va a realizar la votación, de acuerdo a cómo lo organizamos, de los consejos regionales, de los capítulos nacionales y de los 3 cupos para el consejo por parte de los colegiados de la región metropolitana. Perfecto. Esas 4 elecciones van a ocurrir en simultáneo, ¿ya? Puede sonar un poco engorroso al principio. Una vez que se den los resultados, va a haber un plazo corto
para que los regionales designen a sus 5 miembros, los capítulos designen a sus 2 miembros, ¿ya? Pero no hay ningún tipo de arrastre, doctora. O sea, acá se vota por la lista con sus 5 cargos, O ¿ya? sea, para aclarar, aunque el voto sea digital, tengo que marcar ya sea la lista, la cual me va a implicar que son los 5 que están aprobados, o tengo que marcar los 5. No, o sea, bueno, eso es algo súper práctico, pero no, se va a votar ¿Sabes por por la qué? lista y Perfecto. obviamente vamos a poner en el voto De acuerdo. presidente, Pipito, vicepresidente, tanto, pero recuerde que, bueno, esto recuerda un poco como en la universidad, que cuando es votación por lista, generalmente uno le pone un nombre a la Sí, lista, sí. objetivos de la lista, pero sería de esa manera, doctora. Yo pregunto esto que puede parecer un poco leso o ingenuo, pero como me ha tocado participar en los procesos eleccionarios en que se cantaban los votos, la verdad, el explicar cómo se tiene que hacer el proceso de votar o de elección o de elegir su preferencia, me parece, a mí por lo menos en lo personal me parece bueno saberlo ahora para irlo madurando cuando llegue el momento. Muchas gracias, doctor Rifo, muchas gracias, Roberto. Está súper bien, doctora. Y solo para cerrar, obviamente tiene que ser así, doctora, porque si se votase por cargos, podría ocurrir que gente que no está en un grupo de trabajo quede dentro de la mesa electiva y eso nos podría llevar a una suerte de ingobernabilidad, porque no, son colegas que no se conocen. Entonces, por eso se hace como un todo cohesionado en el entendido que la mesa directiva funciona como un órgano de trabajo en equipo. Lo otro, doctora, con respecto a lo que usted decía, claramente el colegio tiene una postura política, pero no partidista, pero si se modifican los estatutos, nadie podría evitar que algún partido político quisiera presentar su lista. Es parte de la democracia y es parte de lo que puede pasar sin ningún problema. Puede que otro grupo de colegas se junte en forma más gremial, independiente de sus pensamientos políticos partidistas, para conformar una lista un poco más transversal. Eso va a depender del momento y cómo se haga, pero eso también en cierto modo le da una riqueza al sistema, independiente que haya gente que esté de acuerdo o no, en el momento de la votación, como pasó en el colegio médico, se irá a tomar las decisiones de por qué lista se va a ir eligiendo. Doctor Contador, adelante, Muchas por favor. gracias, doctor Rifo. De nada. Hola colegas, muy buenas tardes a todos y a todas. Un abrazo Roberto, excelente presentación. Doctor Rifo moderando esto, muchas gracias por esta opción. Mira, en general, algunos puntos. Uno, felicitar y felicitarnos como colegio en general de que estamos dando este paso. Ya este estatuto claramente supera con creces, por lo menos lo que yo he leído y lo que se ha visto acá, lo que actualmente tenemos, nos deja una gran puerta abierta para poder hacer un colegio más grande y hacer el objetivo central, y es que la gran mayoría de los colegas, las colegas, ¿cierto?, puedan sentirse parte de esta organización y accedan a ella. Y que esta, a su vez, por los mecanismos que está planteando, ¿cierto?, sea un canal de participación y sea un canal de atractivo, ¿ya? Que tengamos una gran participación, una gran atracción, y eso también va a la cosa dura. Tenemos que tener, la única manera que nosotros podemos tener una voz que alguien escuche es teniendo fuerza, ¿ya? Y mientras más seamos, más fuertes podemos ser, ¿ya? Y hacia eso creo que estamos apuntando, por eso está, ¿cierto?, la unidad, un solo root, una sola directiva, un solo cuento. Por el tema de la directiva, a mí me encanta la idea de formar equipos de trabajo. Lo único que yo creo que de repente sería bueno plantearnos y colocar dentro del estatuto, porque yo sé que podría ir en el reglamento, pero creo que es bueno poner en el estatuto de que la lista ganadora debiera tener el 50% más uno, es decir, si hay más listas y una no logra el 50%, deberíamos tener un balotaje. Pero eso se lo dejo, digamos, lo voy a dejar a la, a la discusión posterior, pero creo que siempre es bueno una situación de mayoría absoluta más que de mayoría relativa en este tipo de aspectos.
Eso era principalmente lo que, el resto del tema, bueno, lo iremos discutiendo, lo iremos conversando, muy de acuerdo, ¿cierto?, en que lo que tenemos que estar haciendo, y de hecho, es entregar este borrador previo, ¿ya? Y llegar con hartas ganas a la convención de marzo, ¿cierto? Con todos nuestros apuntes y a ver si logramos mejorar esto, que va a ser difícil mejorarlo, porque de verdad yo lo veo bastante bien, se ha hecho un bastante buen trabajo por los colegas. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, doctor contador. Roberto. Sí, gracias por su intervención, doctor contador. Quería, para ver si lo interpretaba bien, en el caso, pongamos que participan 5 listas. Ninguna, tendríamos que tener una, por decirlo así, una segunda vuelta entre las 2 listas que tengan la mayoría de votos. Perfecto. Es algo Exacto, esa es la idea. y me parece bien interesante. Gracias, Roberto. ¿Alguien más de los que quiera hacer alguna consulta, Sí, señalar algo, preguntar? sí, acá de Valparaíso, Daniel Agüero. Vale. Las personas que están en los capítulos pueden estar a la vez en los regionales. Entonces, si eso es así, creo que no es tan mala la idea de tener un número alto de exigencia para los capítulos para que tengan representantes en la convención, porque si no hay muchos dentistas van a tener doble representación y su voto va a estar representado 2 veces, entonces no encuentro que esté mal que sea un número alto, 8, 80 y hasta 100 también, porque de lo contrario, si son muy bajitos, van a estar representados por 2 lados y versus los que no pueden estar en esa situación. Entonces creo que le resta un poco de lo democrático. Sí, creo que está bien eso. Gracias, Daniel. Bueno, como les comentamos, la idea de esta reunión precisamente era hacer este resumen, contarles un poco el calendario, que es súper importante. Eh, esperamos tener retroalimentación de parte de los regionales y de los capítulos, y vamos a irles informando en la medida que vaya pasando el tiempo todo lo que viene. La discusión final va a ser en la Convención Nacional Extraordinaria de marzo, donde es ahí donde vamos a discutir artículo por artículo, algunos que están, yo les diría, con Roberto conversamos, el 70% probablemente debiera pasar fácil porque son temas muy administrativos donde no va a haber problema porque estamos casi todos de acuerdo, pero van a haber otros que van a tener algún grado de discusión y donde va a ser bastante interesante y entretenido, que además es la gracia de funcionar en estos sistemas donde la opinión de todos es válida y es súper importante escucharlo. Sería forma que todos estuviéramos de acuerdo en todo. Eh, Va a ser una discusión entretenida y la idea es llegar a un acuerdo para poder presentar algo que sea mejor para el colegio. Vamos a tener varias estrategias. Ayer conversamos en la reunión el tema de tener un número mínimo a lo mejor de participantes por regionales uno o por capítulo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero hay que dar el paso de que logramos tener la convención, porque antes de eso no podemos hacer mucho. Una vez que la convención extraordinaria apruebe este borrador ya como algo ya definitivo, vamos a poder empezar a trabajar y vamos a tener un plazo aproximado de 2 meses para poder trabajar y difundirlo como corresponde. Así que muchas gracias a todos, muy buenas noches, que tengan un muy buen resto de semana y nos estamos viendo.